introducirme al otro tema y ahorita regreso a presentar. Bien, la siguiente unidad o el siguiente proceso de cálculo dentro de la parte financiera corresponde a lo que se llama la evaluación del proyecto, la evaluación financiera. En el esquema que yo uso, porque hay otros esquemas donde no hacen esta división entre análisis financiero y evaluación financiera. Le llaman a todo eso simplemente el análisis económico o el análisis financiero. Y yo toda esta parte la divido en estos dos grandes capítulos, que es el análisis financiero, que es lo que vimos hasta ahorita, y otra parte que es también numérica, es la evaluación financiera del proyecto. Y es la siguiente unidad, la unidad 6, creo, ¿no? En el temario del curso. En el temario del libro es otra unidad. La evaluación financiera. Vamos a hacer esa parte, ese proceso. Y la evaluación es algo así como la evaluación que les hacemos a ustedes. En sus exámenes, en sus tareas, esas se llaman evaluaciones, ¿no? Se hace una evaluación y al final se ve si aprobaron o no aprobaron. ¿Cómo se sabe si aprobaron o no aprobaron el curso? En base a un valor que obtienen, que es un promedio de todas las actividades. Y eso es evaluación. Bueno, en proyectos también se evalúa y es prácticamente el mismo significado, ¿no? Es llegar a determinar un valor y dependiendo de ese valor va a aprobar el proyecto o no va a aprobar. Así como ustedes, dependiendo de un valor que tengan en esa evaluación o en esa calificación, aprueban o no aprueban el curso. Entonces, digamos, para explicar o que puedan ustedes visualizar más esta parte de la evaluación, es como la calificación. Hay que calificar el proyecto. Nada más que en términos técnicos se llama evaluación, pero para fines prácticos es una calificación del proyecto, así como la que les anotamos nosotros. A ustedes, los maestros, a los alumnos, hay una calificación. ¿Y qué es lo que se da en esa calificación? Un número. Dependiendo de ese valor que tome, aprueba o no aprueba. Hay ya, digamos, una referencia. Si sacan igual a 6 o mayor que 6, aprueban el curso. Si sacan menor que 6, ya no aprueban el curso. Bueno, la evaluación financiera del proyecto es exactamente igual. Vamos a tener que determinar un número. Y dependiendo de ese número que saque el proyecto, va a ser bueno o va a ser malo. ¿Hay que aprobarlo o no hay que aprobarlo? O dicho en otros términos, hay que recomendar que se lleve a cabo o que no se lleve a cabo. Si aprueba, debe llevarse a cabo, o se recomienda que se lleve a cabo. Si no aprueba, no hay que llevar, no se debe llevar a cabo. Entonces, ¿qué se hace en la evaluación financiera? Se resume toda la información que hemos revisado hasta ahorita, desde el capítulo 1 de identificación hasta esta parte financiera que acabamos de concluir. Todo eso se reduce a un solo número, a una sola calificación. ¿De acuerdo? Y ella se llama la evaluación financiera del proyecto. Y entonces estamos en esa unidad que se llama evaluación financiera. Para llegar a tener una calificación adecuada del proyecto, una evaluación adecuada, es necesario partir de ciertos principios que hay que aplicar. Igual se hace en la calificación académica que les damos. Hay ciertos principios que nos permiten calificar, ¿no? En proyectos de inversión igual hay ciertos principios que hay que
tomar en cuenta para tener una buena calificación del proyecto. El primer principio es que hay que evaluar solamente lo que se llama el impacto neto del proyecto. ¿Sí? ¿Qué es el impacto neto? Es solamente lo que se le atribuye a las inversiones que se hacen. Se llama impacto neto. Y hay una manera de obtenerse. Y es el primer principio. Evaluar solamente el impacto neto del proyecto. ¿Sí? Solo lo que significa que es lo que genera la inversión que se hace. Hicimos un presupuesto. Hay que evaluar, hay que calificar ese presupuesto nada más. Ese gasto de 400 o 500 o un millón de pesos que es el presupuesto. Lo que genera ese dinero, nada más. Ese es el primer principio. Se llama evaluar nada más el impacto neto del proyecto. Y el siguiente principio es que en el tiempo, en los años, el valor del dinero hay que tomarlo en cuenta. Tiene diferente valor. No es lo mismo tener un peso hoy que tener un peso dentro de 3 años, o dentro de 4, o dentro de 5. ¿Por qué? Porque hay un valor a través del tiempo del dinero. Se llama el valor temporal del dinero. Entonces hay que tener en cuenta, hay que valorar adecuadamente el dinero que se genera en el proyecto, de acuerdo a la temporalidad, de acuerdo a los años. Segundo principio, es el segundo principio. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que a lo largo del tiempo el dinero tiene un valor y hay que valorar adecuadamente ese dinero, lo que se genera, lo que genera el proyecto. Y ya que eso se hace a través de lo que se llama un flujo neto de caja del proyecto. Y son números. Entonces, hay que elaborar, hay que estructurar un cuadro que se llama flujo neto del proyecto, con una serie de números, que los primeros valores se toman de la utilidad neta. Entonces, se parte de la utilidad neta del proyecto y se hace un flujo neto de caja. Y ya ese flujo de neto de caja, que es un montón de números, sacar un solo número, y esa va a ser la calificación. Y es como ustedes hacen tareas y les damos una calificación, hacen exámenes y les damos una calificación, hacen trabajo en equipo y les damos una calificación, van a prácticas y les damos una calificación. Al final de todas esas calificaciones se hace un promedio. ¿Sí? Entonces, este cuadro que se llama flujo neto de caja del proyecto tiene un montón de valores. Y de todos esos valores hay que reducirlo a un valor. Entonces, la evaluación financiera significa asignarle un valor numérico al proyecto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a construir ese flujo de caja, ese flujo neto, para poder tener la calificación del proyecto o la evaluación del proyecto. Pues voy a compartirles la pantalla para poder ver ese cuadro, cómo lo estructuramos. Entonces creo que esto de decirles que la evaluación del proyecto es lo mismo que la evaluación del estudiante. Llegar a determinar un valor. Bien, entonces esto es lo que les explicaba, la evaluación financiera sintetiza el proyecto en un número, digamos en un promedio, tal vez.
Son 3 temas, básicamente los principios de la evaluación, el flujo neto de caja y los indicadores de rentabilidad. El indicador de rentabilidad es el valor que se va a generar. Entonces, el primer principio, el primer principio, ¿no? El impacto neto. ¿Qué es el impacto neto? Es solamente lo que va a generar la inversión que se hizo, que es igual al beneficio neto con proyecto menos el beneficio neto sin proyecto. Pues solamente eso es lo que hay que evaluar, solo el impacto neto, lo que genera la inversión que se hizo, nada más. Y hay una manera, esta fórmula me permite tener el impacto neto. Impacto neto igual a beneficio neto con proyecto. El beneficio neto con proyecto es el que ya sacamos en el análisis financiero. Es la utilidad neta. ¿Sí? Y beneficio neto sin proyecto. O sea, si no se hace el proyecto, ¿qué beneficio obtiene la organización? Es el beneficio sin proyecto. ¿Sí? Acuérdense, en este ejemplo que estamos desarrollando de producción de queso, el proyecto es la producción de queso. ¿Sí? Ese es entonces hay que ver cuál es el beneficio neto de ese proyecto que es de producción de queso. Pues con proyecto se va a producir queso. Y va a generar las ganancias, las utilidades netas que acabamos de ver. Ahora, el beneficio neto sin proyecto es lo que la organización está haciendo antes de elaborar el queso. Antes de producir el queso, ¿qué está haciendo la organización? Está vendiendo leche bronca. Y al vender leche bronca, tiene un beneficio neto. Hay que calcular ese beneficio neto y se resta. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante aislar nada más lo que es atribuible a la inversión. En términos técnicos se dice que hay que evaluar solamente la inversión incremental para poder aislar el impacto neto. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica, un proyecto de cambio de agricultura de temporal a agricultura de riego en granos, por ejemplo, sin proyecto obtiene nada más esta utilidad o esta ganancia de 50,000 pesos, sin proyecto. Pero llega un agrónomo y le dice a la organización, ¿saben qué? Hay una variedad, hay una forma mejor de hacer esta producción de granos. Vamos a hacerles un proyecto para que en lugar de que estén dependiendo del temporal, mejor tengamos un sistema de riego, por aspersión, por gravedad o por bombeo. Un riego. Entonces cambian de tecnología. Cambian de temporal a riego y cuando están produciendo con temporal nada más tienen este nivel de utilidad o de ganancia neta o de utilidad neta. Con proyecto, que es instalar un sistema de riego, van a tener este nivel. Ya van a pasar de 50,000 a 80,000. Pero solamente el impacto neto es lo que está aquí en este cuadrito. Lo que agrega el riego es nada más lo que está en este cuadro. Es el impacto neto. ¿Sí? Entonces hay que quitar, de aquí para abajo hay que quitarlo para poder evaluar adecuadamente el proyecto. ¿Sí? Esa es la forma de aislar el impacto neto. Porque si no se hace eso, la evaluación no sale correcta. No podemos decir que con el riego ya se va a tener este nivel de producción de 80,000. No, porque sin el riego ya había 50,000. Entonces hay que restar a lo de riego, a 80,000 hay que restarle 50,000 para dejar nada más lo que es
se le atribuye al riego. ¿De acuerdo? Aquí hay otro ejemplo, sustituir patrones de naranja susceptibles a la tristeza. Sin proyecto, ¿cómo se comporta la utilidad? ¿Sí? Sin sustituir los patrones de naranja, ¿sí? Sin proyecto, ¿ven cómo va bajando la utilidad? Y cuando se sustituye por una variedad mejor, ya con proyecto sigue bajando la utilidad, pero ya no es tan pronunciada. Y el impacto de sustituir esos patrones es solamente lo que está aquí al interior de estas dos barras. Y así para cada actividad, para cada proyecto, siempre se va, no siempre, en algunos casos el impacto sin proyecto es 0 y con proyecto ya es un valor, ya no hay que restar nada. Pero en varios casos sí hay que hacer este esquema de identificar el impacto neto. Realizar obras de conservación de suelos, ven aquí cómo se bajarían las utilidades sin proyecto, sin las obras de conservación. Con las obras de conservación sigue bajando la ganancia, pero ya no tan rápido, ¿no? Esto para ilustrar el impacto neto. Desmontar terrenos ociosos para establecer parcelas. Sin proyecto, el nivel de utilidad, ¿sí?, es 0. Con proyecto, ven cómo empieza a haber poquita utilidad, va aumentando, pero llega a un nivel donde la utilidad con proyecto se estabiliza y a lo mejor empieza a decaer. Aquí hay otro, sustituir cultivos anuales por frutales. Cultivos anuales, grano, se gana 20,000 pesos por hectárea, digamos. Si en lugar de producir esos granos producimos frutales, en los primeros años, porque el frutal da hasta los 4 o 5 años, ¿cómo queda la utilidad con proyecto? En los primeros años es menor la utilidad con proyecto que sin proyecto. Y ya después de de algunos años, sí, la utilidad con proyecto es mayor. Entonces el impacto neto nada más es esta parte que está en medio de esas líneas, de esas gráficas. Aquí hay otro, desforestar para establecer actividades agrícolas. Sin proyecto es esta utilidad, con proyecto al principio hay muchas utilidades, pero luego van bajando hasta que se vuelven. Sin proyecto ya en estos años es menor la utilidad. Perdón, con proyecto es menor la utilidad que sin proyecto. Entonces, ese es el análisis muy importante que hay que hacer para lograr aislar solamente el impacto neto del proyecto. Y aquí hay otro ejemplo, ya no les voy a poner más. Bueno, esa es digamos, la manera de ilustrar o de interpretar el impacto neto del proyecto. Primer principio, solamente evaluar, calificar el impacto neto del proyecto. Segundo principio, hay que tomar en cuenta que el dinero a través del tiempo tiene un valor. ¿Sí? Y ese valor se mide generalmente por la tasa de interés que puede ganar el dinero. Esa es la medida del valor del dinero en el tiempo, la tasa de interés. Acuérdense que cuando conseguíamos crédito era una tasa de interés y si lo que no se podía pagar en el primer año se quedaba a deber y generaba intereses, generaba un valor. Bien, entonces con esos principios se construye este flujo neto de caja del proyecto. Hay otros principios más, pero digamos son los básicos para que un flujo de caja pueda calificar, se pueda calificar adecuadamente, se pueda avalar adecuadamente un proyecto. El punto de partida es la
utilidad neta que se genera en el análisis financiero. ¿De acuerdo? Entonces, me espero un par de minutos para que copien este esquema y ahorita lo empezamos a llenar. Saquen su hoja cuadriculada, elaboren este formato y me avisan cuando ya lo tengan para empezar a llenarlo. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Bien, me avisan cuando ya lo tengan. Son nada más 5 columnas.
¿Listo el formato? ¿Ya podemos seguirle? Espérese poquito, profe, ya casi. Bien, espero. Profe, pero sí vamos a alcanzar. Ya faltan nomás 10. ¿Tienen clase en la siguiente hora? Sí, tenemos que estar con el maestro Salvador. Ah, bueno. Pues ahorita, nada más copien el cuadro entonces y ya nos vamos a descansar. Sale, nos vemos, profe. Bien, entonces, nada más déjenme, copien este cuadro, y qué más, para la siguiente sesión del miércoles, mañana, les mandé una hoja con muchos números, se llaman factores de actualización, la tienen a la vista, la vamos a usar mañana. ¿Sí? Pues no se vayan, déjenme, tomarles lista. Ok, ya se pueden salir. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe. Fíjense. Profe, gracias. Sale, Gracias, profe. Sale, profe. Sale, cuídense. No olviden la hoja.